El tereré y el mate son la evolución del caariú precolombino de los guaraníes a base de la yerba mate, cuyo único yacimiento natural en el mundo se encuentra en la cordillera del Maracayú hasta las serranías del Uturuzú, norte del Paraguay, descubierto por los Mbu'a pertenecientes a los primeros caraibé guaraní infiltrados por el Chaco paraguayo después de haber pasado por territorio inca unos 500 años antes de la llegada de los españoles. Consumían el caá masticando las hojas en sus largos viajes como energizante. Ulrico Smil ya en 1536 describe el prehispánico trueque entre los guaraníes e incas, intercambiando el caá por joyas de oro, plata, piedra preciosa y animales para domesticar como vicuña y guanaco. Los incas no lo consumían, sino ofrendaban a sus dioses. El primer investigador del consumo del caá fue el padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya, desde finales de 1580. Luego de ser expulsado con sus evangelizadores de la zona por los maracayuenses, que para alejarse cruzó el río Paraná, donde también había el caá, pero de menor calidad y con nativos más pacíficos. Este jefe religioso en una oportunidad reunió a varios indígenas de muy avanzada edad para indagar sobre el ancestral consumo de la yerba mate. Así se pudo saber que los guaraníes precolombinos solo tomaban una infusión de la yerba mate en un cuenco cerámico o mitad de un porongo grande, a guaraní, matí o mate en quechua, tanto con agua caliente o natural y sin bombilla. Ceban la hierba, dejan reposar por unos minutos para que baje la borra. El recipiente corre de mano en mano. Los palillos flotantes filtran con el labio superior y entre los dientes. Esta ceremonia era exclusividad de los jefes tribales, comunitarios y chamanes, porque esta infusión hidrata, da sabiduría, sobriedad, fuerza, vitalidad y aleja el sueño y permite conversar por largo tiempo. Además del significado ritual, porque su origen es divino, según la mitología guaraní, también tenía un significado social de hospitalidad y camaradería que perdura hasta hoy. Esta bebida ritual no estuvo permitida a los que carecían dicho estatus, mucho menos a las mujeres, niños y jóvenes. El sabio suizo Moisés Bertoni afirma que aquellos hombres prehispánicos ya endulzaban a veces su caariú con miel silvestre o con caajee o stevia bertoniana. En síntesis, lo que tomaban era el actual cocido cuartel o cocido ateí perezoso. La versatilidad de esta hoja permitía que se aproveche de 4 formas principales. Se bebía la infusión, se masticaba la hoja, se inhalaba su humo y se aspiraba su polvo. Existen como 2 empleos, como la adivinación, el casamiento, sanación, entre otras. En 1542 nacieron el caarú mate caliente y el caarú mate frío en Asunción, apenas fundada. Los líderes ancianos indígenas, portadores de este consumo, empezaron a convidar a los militares españoles, que también son autoridades. Muy pronto se enviciaron con esta bebida por su alto poder adictivo de la yerba mate. Así, de una ceremonia divina pasó a un rito social significativo a la naciente sociedad. En Asunción, los guaraníes inventaron la bombilla, desconocida en Europa. Este té ceremonial y sagrado, con la alianza hispano-guaraní, pasó a un vicio generalizado
entre españoles y nativos en general. Y como ninguno tenía la habilidad de aquellos ancianos para filtrar los palillos con el labio superior y los dientes, tampoco para esperar que baje la borra, los propios nativos guaraníes se encargaron de inventar la bombilla para filtrar la bebida. La protobombilla llamado tacuapí era un simple bambú fino, primeramente, con algunas lianas en el extremo inferior para filtrar. Luego crearon como una pequeña cestería para incorporarlo como colador. Según Ruiz Díaz de Guzmán, Irala pudo haber enviado un modelo de este artefacto hasta Lima, Perú, donde había excelentes orfebres que trabajaban la plata y oro. Y en 1542 llegaron las primeras partidas de bombillas a Asunción, especialmente para la élite española. Para esa década, en toda Asunción, en los primeros pueblos fundados por el gobernador y los franciscanos, y en Lima, Perú, los pobladores ya eran consumidores diarios del caá, y el uso de la bombilla se extendió. En esa época también se empleaba la yerba mate para provocar vómito. Manuel Domínguez escribió que el consumo de la yerba mate adquirió popularidad en el virreinato del Perú desde 1550, ya que se obligaba su consumo a los indios sometidos para trabajar en las minas de Potosí, porque el caá era mucho más eficaz que la coca. Le atribuían propiedades alimenticias, refrescantes contra el calor y que levantaba el ánimo de los consumidores. En 1561, con la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Asunción se convierte en madre de 70 ciudades en Paraguay, en el sur de Bolivia y de Brasil y Argentina. Esta colonización de paraguayos, porque para la base social de estos pueblos fueron llevadas familias criollas, mestizas y nativas con sus semillas, aves, animales de pequeño, mediano y de gran porte, entre ellos la yerba mate y la adicción a esta. Así, en 1573 se fundaron Córdoba y Santa Fe. En 1580, la definitiva Buenos Aires, con el gobernador Juan de Garay al frente, secundado por la paraguaya Ana Díaz, quien había llegado tomando mate durante todo el trayecto y que se quedaría para capitanear la nueva urbe. En 1583 se fundó Corrientes. Para 1596, el consumo de la yerba mate ya estaba muy adentrado en la sociedad asuncena. Un miembro del Cabildo de Asunción escribió al gobernador Hernandarias y dice: el vicio y mal hábito de tomar mate se ha extendido tanto entre los españoles, sus mujeres y niños, que a diferencia de los indios, que se contentan con tomar una vez al día, la toman de forma continua, y aquellos que no lo beben son muy raros. Los colonos venden sus prendas de vestir, armas y caballos, y se endeuda para obtener la yerba mate. Por su parte, Hernandarias se quejó al virrey de Lima sobre la haraganería que creaba el consumo del mate caliente en los hogares y el mate frío por las diferentes faenas, por la rapidez de su preparación y por el clima que casi siempre era caluroso. Pero poco tiempo después, este jefe prohibió el caá en toda la provincia, incluso en las misiones jesuíticas. En 1610, en Guairá, el padre Andrés Soto, uno de los 12 curas a cargo de Montoya, recibió del cacique Aguaraí el secreto de cómo germinar la semilla de esta hierba. Solo los granos que hayan pasado por el intestino de los tucanes podrían dar origen a los plantines. Este hallazgo de los jesuitas se puso en práctica recién en 1636
en los 30 pueblos de estos religiosos, 100 años después de la fundación de Asunción. El 14 de agosto de 1630, en San Ignacio de Ipambucú, el padre Antonio Ruiz de Montoya, superior de las misiones del Guairá, fundamenta una carta dirigida al rey para denunciar el inhumano trato a los nativos por parte de los encomenderos españoles. Dice: testigo soy de haber visto por aquellos montes osarios bien grandes de indios, que lastima la vista verlos y quiebra el corazón saber que los más murieron gentiles, descarriados por aquellos montes en busca de muchas sabandijas, sapos y culebras, y como aún de esto no hallan, porque beben mucho de aquella hierba, de que se hinchan los pies, piernas y vientre, mostrando el rostro solo los huesos y la palidez de la figura de la muerte. Arrobas de carga acarreaban 15, 20 y más leguas, pesando el indio mucho menos que su carga, sin darle cosa alguna para el sustento, más que una bolsita de yerba mate para aprovechar las aguas de los arroyos como descanso. 1870-1890. Durante la época de la guerra de la Triple Alianza y en la guerra del Chaco, el mate frío era de mayor consumo porque en las guerras se prohibía el mate, ya que el humo delataba su presencia a los enemigos, y para los mensúes tampoco se les permitía sentarse para consumir la yerba mate. 1880. Moisés Bertoni, en el tercer tomo de su libro Civilización Guaraní, aparecieron por primera vez los términos de tererijí, terirí y tereré como variante de mate frío o ca'agro-sa. Este sabio había rescatado de una tribu de Alto Paraná que consumían este mate frío con bastantes remedios yuyos. Hasta hoy día, en nuestro campesinado, algunos adultos mayores y tradiciones familiares, el tereré sigue siendo sin yuyos y a veces sin hielo. El tereré en la guerra del Chaco fue obligatorio, porque con ello los soldados consumían remedios yuyos y con la yerba mate filtraban las aguas impuras de los tajamares, filtraban los soldados hasta sus propios orines. Variedades del tereré. Diferentes colectividades de inmigrante también adaptaron a sus gustos esta bebida. Se tiene el tereré ruso, en que la variante está que en vez de agua usan jugo de algún cítrico endulzado y con bastante hielo. Está el tereré polaco, emplea leche fría endulzada como líquido. En ambos casos, al matero va la yerba mate. Esta tradición se enraizó en el sur paraguayo y norte argentino. El tereré se prepara dependiendo del contexto y las circunstancias, y generalmente se emplea como matero la guampa, hecha con cuerno vacuno. Así se tiene las siguientes formas. Terererupa, comida para la base estomacal, y como se machacan bastantes yuyos digestivos y diuréticos, es imperioso el consumo de alguna fritura pesada. Tererejape es el espacio y el momento en que se discuten y se analizan temas de interés del grupo, y no faltan las conversaciones de ocio. Terereyere, una persona lo distribuye en forma ordenada y secuencial en ronda. Tereré solitario, cuando uno se sirve individualmente. Tereré novillo, pretexto para visitar a una pretendiente. Tereré caballería, por la premura del tiempo, se ceba con abundante agua. Tereré albañil y tereré cocueaca, a modo de descanso laboral para hidratar y nutrirse con los elementos que combaten los problemas medioambientales.
Tereré llorador, se eligen yuyos contra la resaca. Tereré pantano, cuando se prepara el agua con exceso de hierbas medicinales. Tereré ateún, cuando nadie quiere cebar. Era una tradición que la preparación y servicio del mate y del tereré correspondan a las personas de menor estatus familiar, como mujeres, niños y jóvenes, quienes tampoco podrían compartir su consumo. El Día Nacional del Tereré en Paraguay se festeja el último sábado de febrero y es el Día Nacional del Tereré por ley número 4261 del año 2011, que declara al tereré como Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del Paraguay. Cada 11 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Yerba Mate, Ilex paraguariensis. Así lo declaró el Poder Ejecutivo el 25 de diciembre de 1997. Hace unos años se recuperó por ley su nombre original de CAA. Arisca romance curvó sus caderas, copiando un recuerdo.